Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos a cada uno de ustedes, amados hermanos, querida persona que me escucha, hijos del Dios Altísimo. Bienvenidos una vez más a una producción de aquí de la iglesia, parte de la Iglesia del Dios Vivo. Este es su servidor, Pastor Heriberto Elías Jr., aquí con ustedes, transmitiendo una vez más de aquí de las instalaciones del templo, aquí en Denver, Colorado. Quiero darle la bienvenida una vez más. Yo sé que es un video o es una programación sorpresa para muchos de ustedes. Algunos ya sabían que íbamos a estar, y solamente quiero para hacer a conocer el plan de lo que vamos a hacer próximamente. Va a ser el principio de lo que vamos a llamar la clase de discipulado o discipulado. Yo le he puesto IDDV o IDDB, Iglesia del Dios Vivo. Y obviamente estamos haciendo la invitación para todos aquellos que tienen hambre, los que tienen sed de conocer. Hoy en esta tarde, en esta noche, lo único que vamos a hacer es dar una pequeña introducción de lo que se va a tratar todo esto. Les voy a compartir mi corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón como pastor de la iglesia local? Y aún como puede uno, porque uno tiene aún hijos espirituales que están en otros lugares, que han ido creciendo juntamente con nosotros, y esperamos que hayan sido de edificación todas las enseñanzas, los estudios que hemos dado hasta este momento. Es lo que hay en mi corazón, y yo sé que es el corazón de Dios. Y eso lo vamos a leer ahí en Mateo capítulo 28, 18, para dar un principio a esta pequeña enseñanza. Mateo 28, 18. Dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el versículo 20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí la palabra clave es discípulos, hacer discípulos. Pero hay una cosa aquí también muy importante. Aquí la indicación del Señor Jesús diciéndole a los 11, porque ya Judas pues ya lo había traicionado, era de que ellos iban a ser los maestros. Entonces, aunque aquí literalmente no dice la palabra maestros, pero está hablando acerca de alguien que va a enseñar, o que le va a enseñar a los nuevos discípulos, según el versículo 20, ¿a qué cosa? A obedecer. Entonces el estandarte es alto en el maestro, para que sea el ejemplo para poder enseñar a aquellos que van a ser los discípulos, ¿sí? Entonces, para ello quiero nada más, me puse a buscar la palabra discípulo. En el griego, matetes, así es, matetes. Obviamente en nuestro español, y si lo leyéramos en inglés, pues no tiene significado, pues no tiene nada cerca a lo que es el lenguaje español ni al inglés. Pero matetes, la definición es simplemente un discípulo, un aprendiz o un alumno, ¿sí? Entonces, algo muy interesante. La palabra matetes comienza con la palabra mat, de donde literalmente sacamos la palabra matemáticas, o se utiliza la palabra matemáticas. Y mat es M-A-T-H, como math en inglés, math. Y es muy interesante lo que quiere decir esta palabra math o mat. Es el esfuerzo mental necesario para pensar en algo. El esfuerzo mental necesario para pensar en algo. Y aquí la clave es la palabra esfuerzo mental. Entonces, cuando hablamos de un discipulado, estamos hablando de un mayor esfuerzo, porque se va a requerir una mayor capacidad o una mayor capacitación para nosotros llegar a ser ese discípulo.
esfuerzo mental. Y luego él dice necesario, o sea, no podemos, como quien dice, cortar. Tenemos que ir directamente, tiene que ser un esfuerzo de nuestra parte. O sea, la palabra de Dios. Y voy a aprovechar para esto. Nosotros hemos entendido que un discípulo es siempre alguien que va a algún servicio o a un culto en algún lugar, alguna iglesia. Pero en realidad, si nosotros aplicamos la palabra discípulo a la vida de cada uno de nosotros, y si en el griego incluye esa palabra mat, que requiere un esfuerzo mental que es necesario, está hablando de un sacrificio. Entonces, en una congregación, tristemente, hay pocos que hacen un sacrificio para escarbar, para indagar, para buscar, como dice el proverbista, esos tesoros escondidos que están contenidos en la palabra del Señor. Entonces, lo que un verdadero discípulo es alguien que se esfuerza y le causa desvelo, quizá le causa el gastar, o más bien invertir finanzas, porque necesita libros, necesita preparación y todas las referencias que necesita para poder obtener mayor. Entonces ahí es donde se aplica la palabra sacrificio. Entonces, muchos de nosotros, especialmente personas que tienen una capacidad mental muy aguda, que todos se memorizan, obviamente no van a batallar tanto. Pero imagínese una persona así, con esa mentalidad, que se esforzara para indagar, para meterse a esa palabra. Imagínese la capacidad, lo que Dios va a hacer a través de esa persona. Yo lo que quiero hacer con al inicio de este primer estudio, es hacernos ver a dónde Dios nos quiere llevar, ¿sí? Y esto lo vimos a través de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le pronunció esto ahí en Mateo a sus discípulos, ¿sí? Entonces, muy interesante, cuando hablamos de la palabra discípulo, es derivado de la palabra disciplina. Es prácticamente un discípulo, es alguien que tiene disciplina, un estudiante con disciplina, ¿sí? Y qué curioso, esa disciplina, fíjese, cuando miramos también el término griego, es un castigo penitencial o un castigo en aras de la corrección. O sea, es un castigo para corregir, en pocas palabras, ¿verdad? Así conocemos cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, por decir, o a nosotros nos va a tocar disciplina. Es un castigo para corregirnos, para que nos va a llevar a la corrección. Pero qué interesante la disciplina, hermanos. Prácticamente es como si uno va a castigar su propio ser para poder obtener. O sea, va a esforzarse. Por eso el estandarte va a ser alto. Y esto se me viene a la mente cuando hablamos del sistema militar. Hay de soldados a soldados. Hay soldados que forman parte del conjunto común o del ejército común, donde obviamente cada quien tiene su especialidad. Pero hay otro tipo de soldado elite, o un soldado que se le da mayor entrenamiento para que tenga mayor capacidad. Entre ellos, por ejemplo, en inglés se lo voy a dar, como las Navy SEALs, que es un grupo elite. Ellos son los que entran antes de que entren las tropas regulares, porque ellos tienen trabajos especializados. Y lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos es hacerlos discípulos especiales, sobresalientes, que saben ellos que les iba a costar, iban a tener que entrar en disciplina. Por eso cuando el Señor decía en cierta ocasión acerca de por qué le preguntaron los discípulos, ¿por qué ellos les hablas de esta forma? O sea, les hablaban de una forma que ellos pudieran entender, pero a nosotros nos hablas de otra forma distinta. Y el Señor simplemente les dijo: les hablo a ellos de esta forma porque a ellos no les es concedido lo que a ustedes les es concedido, es de entender los secretos del reino de los cielos, o sea, de la palabra, lo profundo de la palabra, porque la palabra de Dios es como un rompecabezas, es una serie de enigmas que solamente los sabios, los entendidos van a poder extraer ese conocimiento que solamente a través del Espíritu se puede extraer para nosotros llevarlo al conocimiento.
Entonces ya cuando viene esa disciplina, aún como maestros, vamos a poder desglosar o quebrar o hacer, es como hacer unas flautas, ¿verdad? Toma el trozo de carne y lo desmenuza para que aún nuestros niños lo puedan probar. Así el trabajo de un maestro va a ser que tomar aquella revelación que le va a costar ayuno, que le va a costar oración, meterse en serio con Dios y preparar esa comida, por decir, dejarse ser usado para poder llevar de poco en poco esa palabra, por más sofisticada que sea, simplificarla. Ahora imagínense que Dios nos hablara así como Él piensa, no entendiésemos su lenguaje. Entonces nuestro trabajo como maestros va a ser nosotros desmenuzar, desglosar toda esa información para darle de probar. Es el trabajo pastoral, es el trabajo de un maestro, ¿sí? Pero todo comienza desde nuestro discipulado. Tenemos que ser personas serias que queremos alcanzar un mayor conocimiento, hermano, porque ¿quién no quiere ser usado por Dios? Entonces Dios, Él requiere, hermano, un estandarte más alto de nuestras vidas para poder nosotros ser usados a mayor capacidad. Por eso escaseamos nosotros tanto en conocimiento como también el desarrollo de las habilidades espirituales, los dones espirituales que Dios nos ha dado, ¿sí? Hemos visto a hombres de Dios, a mujeres de Dios que Dios los usa, por decir, en la profecía, o les da palabra de ciencia, que cuando ven una persona les sueltan una palabra y esta persona se queda sorprendida, como ¿tú cómo sabes? Esos son hombres y mujeres que han llegado a cierta capacidad. Ahora imagínense tener esa capacidad espiritual, pero ahora mezclarle palabra viva, palabra de última hora, por decir, para poder penetrar. Imagínense, hermano, nuestras iglesias van a estar llenísimas, porque la gente va a estar atraída y van a entregar sus vidas al Señor. Pero para ello pues se necesitan buenos maestros. Pero todo buen maestro comienza como un buen discípulo, como un buen estudiante. ¿Sí me entienden? Entonces quiero hablar así rápidamente los ejemplos de lo que fueron maestro y discípulo. En el Antiguo Testamento pienso que el más, probablemente el más común, o el que prácticamente todos los que conocemos acerca de la Biblia, había un par de hombres, que uno era un maestro y otro era su discípulo. Aunque hay más, ¿verdad? Podemos hablar de un Elías, profeta Elías, y el profeta Eliseo. Pero en cuanto a maestro, a quien Dios utilizó para que hiciera grandes hazañas, grandes milagros, era un hombre llamado Moisés, ¿sí? Entonces a Moisés era tanta la intimidad con Dios, que a él se le dio la revelación para que él pudiera escribir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que fueron el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y todo fue por revelación. Entonces, para estar a esa capacidad es porque hay una intimidad directa con el Señor. Entonces Moisés, él comenzó, créalo o no, como un discípulo también. ¿Se acuerda cuando él fue a la zarza que ardía delante de él? Él no sabía que era el propósito. Para él era un misterio y a la vez tenía temor. Cuando él se acerca a la zarza, de ahí dentro sale una voz que le empieza a hablar, y sabemos que fue Dios a través de él, y ahí le empieza a dar la misión para la cual él había nacido. Vas a sacar a mi pueblo de Egipto para que me sirva, los vas a introducir a la tierra prometida. Ahora imagínense, en ese instante empieza su aprendizaje. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? Señor, soy tartamudo, ¿cómo me vas a usar a mí? Pero Dios ya tenía todo planificado. Entonces, una de las primeras barreras que nosotros ponemos son nuestras debilidades. Pero resulta que nuestras debilidades son las que Dios quiere usar para hacernos hábiles, o para darnos habilidades, porque va a ser Dios obrando a través de nosotros, y ya no nosotros usándonos o usando nuestro intelecto, nuestras capacidades, ¿sí? Entonces, con ese ejemplo de Moisés nos damos cuenta que nadie tiene pretexto. Cuando venimos al Señor, hermano, tenemos una capacidad, porque desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde nuestra concepción,
Dios nos había dotado o nos había dado dones o habilidades que íbamos a utilizar aquí en esta tierra. ¿Para qué son los dones? Aunque no es el tema, para el uso de los unos para con los otros. Así como una sociedad, cada quien tiene su especialidad, cada quien tiene su trabajo. ¿Para qué? Para que la sociedad trabaje, funcione, para que la economía corra. O sea, todos nos necesitamos, y eso es en lo físico, en el mundo del espiritual también. Y la pregunta es, una vez que ahora Moisés se torna ahora en un maestro, tiene la capacidad aún para enseñar a otros, había un joven que siempre lo observaba, dice la escritura, que siempre estaba a la entrada del tabernáculo, un hombre llamado Oseas, que después se le cambió su nombre a Josué. Y resulta que conocemos la historia de Josué. Moisés no fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que fue Josué. ¿Por qué fue escogido Josué? Porque él observaba atentamente, estaba atento a toda la palabra que salía de la boca de Moisés, porque era Dios a través de Moisés. Él miraba, pero ¿sabe qué sucedió en su corazón? Él tenía fe, él creyó. Y eso es muy importante al nosotros andar con aquellos nuestros hermanos mayores, maestros que tienen más conocimiento, hermanos, hermanas que aunque vengan ríos y fuertes vientos en contra de su casa para que el diablo, porque quiere destruirlos, y ellos se mantienen en fe, ellos son dignos de imitar. Por eso dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 11:1: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él se ponía entre medio como esa representación humana de Cristo mismo, como si Cristo estuviera ahí. Y él invita a los corintios, a los hermanos de los corintios: sean imitadores de mí. Yo voy a ser, o soy su ejemplo, porque el apóstol Pablo era maestro. A él se le habían revelado estos misterios también, ¿sí? Entonces regresamos a Josué. ¿Qué es lo que hace Josué? Observar, escuchar. Un buen discípulo, ¿qué hace? Escucha e imita la acción de ese maestro que es digno de imitación. Entonces es necesario prestar atención, es necesario nosotros entrar en disciplina, es necesario nosotros tener a alguien quien es digno de imitar, para nosotros seguir esos pasos. Y esto es muy importante, hermano. Cuando somos maestros, aquí, hermanos, no hay una competencia entre nosotros mismos. En el Señor somos uno. Entonces, si el maestro enseña al discípulo y el discípulo se levanta en mayor capacidad, un ejemplo, que un joven o una joven se levante en una iglesia bajo los pies de las enseñanzas de cierto pastor, entonces al momento que es soltada para ir a trabajar ahí en el campo misionero, o se levanta en una congregación, póngale que el pastor tenía 100 miembros, y en cuestión de meses, un año, 2 años, ya el discípulo, o quien fue el discípulo, a que ahora ya es maestro, porque ahora ya está enseñando una congregación, tiene 1000 miembros. No tenemos ningún derecho para decir: pues si yo le enseñé, tiene que estar abajo de mí. Es impropio, porque aún la naturaleza nos enseña. ¿Qué queremos de nuestros propios hijos? Que ellos crezcan, que ellos se desarrollen y sean mejor que nosotros, y eso lo hacemos en amor. Entonces la clave aquí, tenemos que tener amor por la obra, amor por el conocimiento, amor para Dios, para poder nosotros tener algo a qué tirarle o a qué dirigirnos, para nosotros ser igual que nuestro Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, si el discípulo o los discípulos, yo personalmente, hermano, yo quisiera de la congregación aquí en la iglesia del Dios vivo en Denver, que todos fueran maestros, pastores, evangelistas, doctores, apóstoles, que de aquí saliera, hermano, todo lo que es el ministerio quíntuple, para que cada quien, hermano, vaya a hacer su trabajo. ¿Sabe qué va a ser mi satisfacción? Mirar la obra de cada uno, engrandecerse y ser más grande que aquel quien fue por un tiempo el maestro o el pastor de esas ovejas. Mi mayor satisfacción va a ser
en el día que yo muera, Señor, he peleado la buena batalla. O sea, he cumplido yo con mi responsabilidad. Ahora le doy el batón a la otra persona a quien se le preparó para que siga con esta obra y la haga más grande y más gloriosa. Si la misma escritura dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto es ese desarrollo, es ese crecimiento. Para eso se discipula, para que haya un crecimiento, un desarrollo, para que haya una explosión de la gloria de Dios. Más que nada en estos días, hermano, nuestras iglesias no están siendo preparadas, tristemente. Y yo como pastor, yo estoy el primero en ponerme a decir: Señor, he fallado en ciertas áreas, aunque no es nuestra culpa totalmente, hermano, porque así hemos sido instruidos. Pero Dios, hermano, Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, lo envió como un maestro, como un rabí, para enseñarnos. Ahora nos corresponde a nosotros estudiar la vida de Jesús, para nosotros hacer discípulos, porque en estos tiempos, hermano, hay mucha ignorancia. Ahorita el campo está listo. No podemos enviar a hombres y a mujeres que no están preparadas. Por lo menos que se sientan seguros de sí mismos, que sepan que Dios está con ellos, para que tengan esa confianza de abrir sus labios y publicar esa palabra que ya la traen. Ya la traen dentro. Lo mismo que Dios hizo con usted, lo mismo que Dios hizo conmigo, es aquello que yo voy a compartir. O sea, no nos hagamos tan complicada la cosa, ¿sí? Entonces, no es una competencia de premiación entre dos o más personas, porque siempre se necesita un rival, ¿verdad?, para que haya competencia. No es una competencia, es una competencia conmigo mismo, para poder medir mi progreso usando a Cristo como la medida. ¿Sí me entiende? Otra pequeña nota que hice: el propósito ultimado es hacer discípulos que aprendan a caminar solos y no dependan de su mentor o enseñador completamente. Hay que tener cuidado. Sí tenemos que ser como padres, esos padres y madres espirituales para aquellos quienes estamos discipulando. Pero igual que la naturaleza, ¿para qué creamos a nuestros hijos y estamos formando su mentalidad? Para que ellos sean independientes, ¿sí? En su debido momento, una llamada, una visita, si están en la ciudad. Pero no todos los discípulos permanecen en casa, salen fuera, a donde Dios estratégicamente ya los ha colocado, aún desde antes que ellos nacieran, porque ya les había propuesto ese camino que ellos iban a seguir. Entonces, no es de estar dándole, por decir, lechita al bebé todo el tiempo. Va a llegar el día que va a dejar de beber esa leche. Después se le da su alimento sólido. Va a llegar el día que en su independencia ese hombre, esa mujer de Dios, al que fue discípulo, ahora se va a tornar en maestro y va a salir fuera. Entonces lo que fue enseñado para hacer, ahora lo va a llevar, pero vuelvo a decir, con mayor gloria, con mayor entendimiento, ¿sí? Que no dependan de su mentor o enseñador completamente. ¿Y por qué? En caso que haya una separación geográfica o aún mortal. ¿Qué si su mentor se muere, el pastor? Y la realidad es esta, hermano, que el mejor instructor es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. En cuanto a lo literal, a lo físico, a lo de hombre a hombre, de hombre a mujer, de mujer a hombre, para enseñarnos los unos a los otros e instruirnos los unos a los otros en Cristo, es necesario. Pero últimamente, hermano, el mayor crecimiento y conocimiento lo vamos a obtener a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque aún en una iglesia local, el pastor no está en su trabajo, en el trabajo del discípulo. El pastor no está en la casa del discípulo o de la discípula, podemos decir. No está cuando salen de viaje, no está ahí el pastor o el maestro o la maestra. Tenemos que tomar decisiones por nosotros mismos, pero cuando trabajamos bajo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a recordar. Por eso en esa disciplina tengo que leer, tengo que aprender la Escritura, porque ¿sabe qué va a ser la respuesta para la solución o la respuesta para el problema o la situación? La palabra de Dios viva, que en ese momento se va a tornar viva.
pero es a través del Espíritu de Dios que me va a recordar todas estas cosas, ¿sí? Entonces, como les digo, nada más quería dar una pequeña introducción a lo que es esto, la vida del Espíritu, a lo que es la vida del discípulo bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a esforzarnos, yo de mi parte bastante más, para poder, hermanos, capacitar a los hijos de Dios, porque tienen llamados fuertes, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Simplemente miremos el gobierno, cómo se están corriendo las cosas como nunca jamás en la historia de este país. Entonces hay una lucha espiritual. Qué interesante que los hijos de las tinieblas, ellos ya tenían un plan bien preparado, y la iglesia al ahí se va, viviendo de milagro, viviendo al panzazo. A ver, nomás con que pase con un 70, ya la hice. No, hermano, ese no es un estandarte alto. Eso no es la mentalidad de un discípulo. Un verdadero discípulo, hermano, está dispuesto a ser aún sacrificado, si es necesario, su vida por amor a su Señor, ¿sí? Entonces vamos a dar continuación a estos servicios. Ya la semana que entra, si Dios permite, vamos a continuar. Nosotros les daremos más indicaciones, si Dios permite. Esto es todo por este momento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a empezar a pedir: Señor, yo necesito más de ti. Tengo hambre, tengo sed de ti, Señor. No estoy satisfecho con esta vida que estoy viviendo, con el conocimiento estoy a cierto tope, y hasta ahí he llegado, Señor. Yo quiero llegar. Me propongo, Señor, a la disciplina. Me propongo, Señor, con tal de que tú me guíes, que tú me enseñes, Padre mío, a ir en ese crecimiento, para ser como la luz de la aurora, como dice el proverbista, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Altísimo Rey, por cada persona que nos está sintonizando, cada hijo, cada hija tuya, Padre. Te pido, Señor Santo, que en el principio de estos temas acerca del discipulado, Padre mío, que tú nos des gracia y sabiduría, Padre, para poder guiar a un pueblo, Señor Santo. De la misma forma, Señor Santo, que cuando estamos nosotros escasos, Señor, de alimento en nuestro estómago, y ya han pasado horas o quizá días, Padre, que hay una tremenda hambre por un pan físico, así nuestro espíritu, Señor Santo, en desesperación esté hambriento por ese maná del cielo que ha descendido en forma de un hombre. Es la palabra viva misma, personificada en la forma de nuestro Señor Jesucristo. Que también, de la forma que hay mucha sed, Señor, después, Señor, de que ha pasado un día quizá, o muchas horas sin tomar, sin beber agua, Señor, de esa misma forma nuestro espíritu está sediento por ti, Padre. Te pido que haya un despertar en nosotros, Padre, porque sin hambre, Señor, sin sed, va a ser imposible nosotros anhelar o desear, Señor, esa agua viva o ese pan que ha descendido del cielo. Yo te pido que tú nos des la capacidad para capacitar a otros, para que ellos se desarrollen y se engrandezcan, Padre mío, para que tu palabra se cumpla, Padre mío. Palabra que soltamos hace ya van a ser 10 años, Padre. Que en 10 años, Señor, en esta iglesia local, nadie de los que estábamos en ese día se encuentren aquí, porque todos estamos haciendo y trabajando en la misión o el propósito, en el llamado al cual hemos sido llamados por nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo te bendecimos a ti, te damos gracias, toda la gloria, toda la honra para ti, mi Rey. Amén.